Entonces, más Más que renglones que tenga esta estructura. Aquí tenemos un ejemplo. Un verdadero párrafo está conformado por una idea principal, una o más ideas secundarias y una o más ideas de tercer orden o ideas terciarias que nada más serían precisamente como ejemplos que refuerzan a la idea anterior. Y hay diversos tipos de párrafos. Pues vamos con lo primero y lo más básico. El que está compuesto por una idea general y una idea secundaria. Y aquí lo tenemos en pantalla. Les repito, este es un ejemplo de una investigación que realizó una de sus compañeras, hablando precisamente a nivel universitario, obvio de otra institución educativa, pero no deja de ser una compañera suya. Y aquí se ve precisamente la estructura de un párrafo sencillo, pero bien hecho. Comienza. Este virus que se desató en Wuhan, provincia de China, en diciembre de 2019, nos dio a conocer una nueva visión de la vida a nivel mundial, donde el 31 del mismo mes, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificó casos de neumonía en la ciudad. Sin embargo, en enero del 2020 se informó por redes sociales la existencia de casos de neumonía en Wuhan. Punto y seguido. Y entonces ese punto y seguido significa que ahí termina la idea principal y comienzan las ideas secundarias. Se publicó la secuencia genética del virus el 12 de enero y para América Latina el nuevo virus ya había llegado el 26 de febrero en Brasil con un hombre de 61 años de edad que había regresado de Italia. Entonces ahí, punto y seguido, sería la primera idea secundaria, después continúa. La propagación del virus se fue extendiendo y la Organización Mundial de la Salud, OMS, aquí se dan cuenta, tiene el formato APA. Cuando ustedes hablen precisamente de una organización, de alguna Secretaría de Estado, menciónenla, obvio, primero con su nombre completo y entre paréntesis ya su abreviación, ya para que después, cuando vuelvan a mencionar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, solamente utilicen las siglas OMS. El 11 de marzo del 2020 empezó a suscitarse preocupaciones en altos niveles de la propagación de dicha enfermedad y empieza a caracterizarse y se empieza a caracterizar como pandemia. Incluso aquí ya lo vemos. OMS, ya no es necesario que lo explique porque ya lo puso con anterioridad. Organización Mundial de la Salud, coma, el año, se cierra el paréntesis, es una referencia APA y termina la cita. Entonces, dense cuenta, todos sus, o al menos la mayoría precisamente de sus escritos deben de tener esta apariencia. Idea principal, una o más ideas secundarias y desde luego, como están consultando fuentes de información o fuentes de referencia, deben de tener la citación correcta o adecuada. Debe, en este caso, recuerden, estamos manejando el formato APA, que ya les habían mandado por ahí un manualito esténlo consultando constantemente para que ya vayan escribiendo así, para que obvio sus párrafos tengan esta forma. Es la forma correcta que debería de tener sus párrafos. Y ahora bien, si hablamos de extensión en, ¿cómo se le llama? En líneas, ¿cuántas tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y fracción. Entonces, que se vea la estructura de sus párrafos, que tengan forma, más que cantidad, que tengan una forma. Idea principal, ideas secundarias. Incluso, eh, así lo vemos, ¿no? Para fulanita de tal, hay una carencia en los mismos estudiantes y docentes que bla, 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 punto y seguido, y sigue hablando del tema, tiene precisamente la forma de un párrafo. Pues precisamente para que vayan trabajando con respecto a esto. Entonces me regreso a su documento para que vayan trabajando también con este otro punto. Hay una segunda oración que dice definiciones operativas.
Aquí, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Y obvio, está quedando grabado. Aquí ustedes se van a dar a la tarea, precisamente, de explicar los conceptos que precisamente ustedes van a emplear, y forma parte precisamente de su marco conceptual. Si alguien está hablando de deserción escolar, pues adivinen qué. Aquí me debe de decir qué cosa es deserción escolar. Si alguien está hablando de educación en adultos, ¿qué cosa significa eso? Educación en adultos. Si están hablando de qué, rezago educativo, ¿qué cosa es rezago educativo? Entonces, aquí se van a dar la tarea precisamente de describir esos conceptos, esas variables que ustedes precisamente están manejando. ¿Cómo lo habías dicho, Mari? ¿Educación multigrado? Sí. Ah, ¿qué cosa es eso? Educación multigrados. Pero también tengan mucho cuidado. Utilicen precisamente las citas de referencia APA. Entonces, no dudo que ustedes ya tengan esos conocimientos, pero aún así, dense la tarea de revisar bibliografía, de consultarla y decir, ah, bueno, para fulanito de tal, tal concepto significa esto, punto y seguido o punto y aparte. Para otro autor significa esto, punto y aparte. Ah, entonces, obvio, para el autor, es decir, para ustedes, ya es esto y vayan comenzando a escribir. Y obvio, forma parte precisamente de su planteamiento del problema. Ahí, Incluso también, como ya profe, lo había mencionado Julián, hay que delimitarlo en tiempo y en espacio. Y entonces cuando dicen el tercer párrafo, bueno, la tercera línea, delimitación del profe. tiempo y el espacio del problema o fenómeno a investigar, pues aquí ya hablan precisamente de los lugares que ustedes quieren abordar. Mari, ¿te escuchamos? Sí, en definiciones operativas, ahí mencionaba sobre los autores. En este caso, hay un límite de autores, es decir, como, no sé, máximo 4. ¿Cuántos podemos poner? Ah, no, no, no hay límites. Ok, No, y mencionaba que primero son los autores y al final ya es como nuestra opinión. sí, se les recomienda. Ah, Aquí también, y más para Andrés, si a ustedes les gusta una definición de un autor, ah, pues estoy buscando deserción educativa. Y aquí este fulanito, ahora sí, como que ni mandada a hacer. Concuerdo con la idea, me gusta, pues yo le puedo dar copiar y pegar. Sí puedo hacer eso. Pero recuerden lo que dice su manual, que se los he compartido, pero muchas veces es ignorado. De hecho, ahorita lo voy a, espero que se Es esté bien. citarlo, Citarlo, hacer la citación, perfecto. Y que recuerden, tienen su manual. profe, porque, bueno, es que apenas me compartieron un manual actualizado según, y dicen que se cita a principio, pero hay otro que dice que se cita al último. No, 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 no. Ahorita nosotros vamos a manejar precisamente con el formato, vamos a trabajar con el formato APA. Por ejemplo, si no me equivoco, hay otros formatos, por ejemplo, Chicago, Vancouver, y en Chicago generalmente las citas textuales las ponen a pie de página. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a utilizar precisamente el formato. Y entonces aquí no importa. De hecho, ahorita vamos a ver citas textuales en la página número 8. De hecho, este documento les recomiendo que lo impriman, que lo tengan a la mano porque van a estar trabajando con él. Ahí está, citas textuales. Entonces, lo que ustedes deben de ir contando es precisamente las palabras. Una cita textual corta es aquella menor de 40 palabras que se incorpora dentro del texto y se encierra entre comillas dobles, seguido del número de página. Por cuestiones didácticas, nosotros le vamos a cambiar la tipografía, es decir, el tipo de letra, y el espaciado es doble. Entonces, todo ustedes ahorita que escriban va a ser el interlineado doble o espaciado doble. Entonces, por ejemplo, aquí, 3 puntos, obvio, aquí incluso imagínense, aquí había un megachoro, bla, 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 y Eric Fromm, entre paréntesis, el año de edición, 2000, afirma, y entonces es lo que les decía. Aquí la definición de amor de Eric Fromm, a mí me gusta, a mí me encanta, entonces le puedo copiar y pegar. Pero eso sí, lo encierro entre comillas, porque estas palabras no son mías. Incluso, si aquí hay una falta de ortografía, la debo de respetar, porque la saqué precisamente de un libro
y del autor original. Y entonces se dan cuenta, aquí va cambiando la letra, incluso aquí hay un cursiva, el dar. ¿Eso qué significa? Que esa palabra en cursiva se encuentra en el libro original y por lo tanto yo la respeto. Punto, pongo comillas, abro paréntesis, página 31, cierro paréntesis y punto. Entonces yo como revisor, pues voy a ese libro, El arte de amar de Eric Fromm, lo abro en la página 31 y me debo de encontrar con esto. Si yo no lo hago de la forma correcta, pues adivinen qué, son elementos suficientes como para que me regresen la tesis o para que me ponga ahí el revisor. Esto está mal hecho, hazlo de nuevo. Entonces tengan mucho cuidado. En el caso de las citas textuales que exceden las 40 palabras, se debe de hacer precisamente en un bloque aparte como se encuentra aquí. Eh, Imagínense, aquí está precisamente la línea, ¿cómo le llaman? El margen izquierdo, y entonces la cita de bloque debe de recorrerse toda 1 centímetro. El interlineado cambia, debe ser sencillo. Y al final, precisamente, de la cita de bloque, debe de colocarse entre paréntesis la página de donde se obtuvo. Entonces, ahí nada más vayan teniendo cuidado. Repito, esto es con las citas textuales. Ahora sí, copiar y pegar. Sí se puede, pero también no abusen. De hecho, vamos a establecer aquí, digamos, una norma, es interna, pero todo su trabajo no debe tener más de 4 citas textuales. No debe tener más de 4. Porque, ¿qué significa? Y esto me ha ocurrido con otros estudiantes de otras instituciones educativas. Ah, es que sí me gustó lo de este autor. Y entonces, todo su trabajo, pues prácticamente es un conjunto de citas textuales. Sí están bien referenciadas con el formato, pero eso significa que nada más le dio copiar y pegar. Y no hice ese trabajo intelectual. Tipo de citas debería tener su trabajo? Aquí están en su manual, se las explico de todos modos. Se les llama citas de referencia en el texto o método cita fecha. Y aquí está este ejemplo, por eso se ve la diferencia entre el interlineado. La psicología social puede aportar desde un enfoque teórico una posible solución a través de la teoría de las representaciones sociales, que busca identificar la organización y dinámica del conocimiento cotidiano que se maneja en las interacciones sociales. Se abre paréntesis y aquí es precisamente este método de cita fecha, los autores y el año, se cierra paréntesis, y entonces aquí nos habla de que esto no lo voy a encontrar de forma textual, sino es precisamente la idea que yo rescaté cuando leí todo un libro, cuando leí todo un capítulo o cuando he leído estos autores. Y se dan cuenta, punto y seguido y continúa. Esta ya sería precisamente una idea secundaria. Las representaciones sociales son el objeto. Las representaciones sociales de los objetos son muy estables. En este caso, si se desea hacer una gestión en la escuela, el primer paso es investigar ¿cuál es la representación social y las prácticas cotidianas de la gestión? Con ello se descubren las actitudes, opiniones, explicaciones, imágenes y conflictos propias de las relaciones sociales del grupo. Y aquí nos dice que esta idea secundaria, pues no me nació exactamente de mí, sino que obvio también surge de otros autores. Entonces, repito, que sus escritos tengan esta forma. Y obvio, conforme van escribiendo, miren, aquí hay otro ejemplo. Se puede incluir el nombre del autor en la narrativa. De ser así, solo citar el año de publicación entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya están leyendo un autor que les encontró el concepto de educación para adultos, pues entonces para fulanito de tal, para Fernández, para Gutiérrez, dependiendo de cómo se apellide, entre paréntesis, el año de la publicación, y ya comienzan a hablar. Entonces, el resto no es textual, ya es una interpretación que ustedes hicieron. Entonces, no es casualidad que en cursos anteriores nosotros estuvimos manejando las famosas fichas de referencia, los famosos osos, precisamente para que practiquen este punto. Y ya para que cuando escriban, pues ya hagan interpretaciones de lo que han leído, pero obvio que no estén muchas, que no estén inconclusas, que no sean confusas y que desde luego sepan identificar las referencias de los autores.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? que escucharon lo que dijo ya que yo voy a hablar de la deserción escolar, ya tengo que la pregunta. Le puse, ¿qué es la deserción escolar? La información, lo que yo me sigo ahorita, la copio y pego, como dijo usted. No me estás entendiendo. No es un cuestionario. La pregunta de investigación es precisamente qué es lo que vas a hacer. Y imagínate que te quedas con eso. ¿Qué es la deserción escolar? Yo como revisor te voy a regresar la pregunta, te voy a regresar tu trabajo de investigación. ¿Y sabes por qué? Porque no me estás diciendo absolutamente nada. No está cumpliendo precisamente con, ¿dónde lo dejé? Los requerimientos de un planteamiento del problema. Entonces, en esa parte, ¿cómo la plantearía y cómo sería la pregunta? No te hagas la pregunta Acá. ahorita. Por eso te dejo aquí el texto. Primero describe aquellos elementos que te hace pensar que existe un problema. Entonces, ¿sí te vas a quedar con eso, con de estación escolar en México? Sí. Ah, perfecto. Entonces, aquí comienza a escribir. Bueno, supongo que tienes un documento. Comienza a leerlo. Y entonces aquí puedes decir, pues de acuerdo con fulanito de tal, en México, a lo largo de los años, ha habido deserción escolar por que empiezas a describirlo como si me lo estuvieras contando. Y uno de que ya pensando, podría decir, uno de los canciones de preguntas sería, pensar en problemas sería podría decirse problemas, no, decía, problemas familiares y los problemas económicos, ¿no? Pudiera Serían, ser, dependiendo precisamente del texto que estés consultando. Aquí se respeta lo que dice el autor. Aquí bien puedes hacer incluso eso. Comienzas a hablar de todos aquellos aspectos económicos que tienen que ver con la deserción. Después te pasas con todos los problemas familiares y así vas teniendo diversos elementos. o Ahí sea, les aquí, va. Su entonces, planteamiento del problema debe de ser por lo menos de 8 cuartillas. de 8 cuartillas. Sí, no crean que es, pues nada más te lanzo la pregunta, ¿qué es deserción? Y ya acabé mi trabajo. No, esto debe ser por lo menos de 8 cuartillas. Entonces, digamos, la parte donde dice, se describen los elementos que nos hacen pensar que hay un problema. Pongo los dos ejemplos que yo le di ahorita, ¿no? Y me sigo y otras más razones. Los que tú quieras, los que tú encuentres. Pero eso sí, que sean más de uno. Ahora sí, yo ahorita ya se me ocurrieron dos. De lo que les decía, que incluye lo que es los problemas económicos y familiares. Esos yo los pongo acá, en donde se dice, se describen dos elementos que nos hace que hay que empezar que hay un problema. Ahí pongo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y definiciones operativas, pues ahí tú te vas a dar la tarea precisamente de explicar qué cosas de deserción escolar. Obvio, y ahí me investigaron con diferentes actores, ¿no? Sí, si tienes más de dos, ya le hiciste. Si ustedes solamente se Ahorita, quedan con uno, no es muy recomendable. es que ahorita ya encontré una definición, pero me sale como en una referencia de página. ¿Una referencia de página? ¿A qué te refieres con eso? No, eh, lo que yo me puse, la recepción escolar, no sé, ahorita, de qué es la recepción escolar, no, que esta no se ha expresado como un porcentaje total, de un número total de personas del grupo de edades que no han terminado en ese nivel o esa etapa educativa. Es lo que ahorita me salió ahorita, investigando de deserción escolar. Mira, ahorita te voy a dar la opción de compartir pantalla para que les explique por qué ese problema te vas a encontrar tú y muchos. Ahora sí, puedes compartir pantalla. Ahora sí, de lo que estás viendo. Cuando le des compartir, dale la opción pantalla. Bueno, es que apenas me está abriendo, profe. Bueno, voy. Profe, Bueno, ¿Sí? ¿En lo que carga? ¿Escucho? habla María. No, gracias. ¿ya la está viendo, profe? Sí, está cargando. Ya. ¿Escuchamos, Mari? En el caso, bueno, de ahorita de que nos dio cómo podemos citar, en nuestra investigación se puede o podemos utilizar diferentes tipos de citas o Sí, es recomendable que utilicemos una nada más. sí. Aquí ahora sí tiene que ver, obvio, como lo vimos con los
detalles que nos dio Kerlinger tiene que ver precisamente también con sus habilidades. Entonces, ustedes, incluso aquí también interviene la imaginación, que a lo mejor pues me tomo una cita textual, pero también hago la interpretación de los otros autores. Sí, sí se puede. Ok, gracias. Perfecto, muy bien. Ah, mira, aquí esto es lo que se van a encontrar muchos de ustedes. Tengan mucho cuidadito. Por ejemplo, aquí Andrés ya le gustó. Imaginemos. Ah, bueno, sí, Julián, escuchamos. Profe, tengo una duda antes de que nos centremos bien en lo de Andrés. Usted nos mencionó sobre la delimitación del tiempo y espacio del problema. De esa opción nada más, ¿de ahí tenemos que sacar como 8 cuartillas o es desde... Ah, desde, a ver. A ver si, mm, si es ahí. Sí. Bueno, desde se describen los elementos que nos hacen pensar. ¿Es de todo eso? sí, Todo, nada más de ese punto serían las 8 cuartillas. sí, Ok, es que es lo que tenía duda. sí, perfecto. Gracias, profe. Entonces, obvio, regresando a esto, pues, por ejemplo, aquí Andrés ya encontró un pequeño documento que se llama Datos, número 24, de sesión escolar, evolución. Incluso aquí menciona a un autor, Verástegui Wesley. Eh, bueno, él se debe dar a la tarea de leer, de comprender y entonces hacer una interpretación, como lo que hicimos, un oso. Y entonces dice, bueno, para mi investigación o para esta investigación, la deserción escolar es tal cosa, y va a poner como autor a Verástegui, coma, y el año de publicación. El problema precisamente obvio con esto, con esta página, bueno, con este documento que te encontraste en internet, es que no puedes obtener, ¿cómo podríamos llamarlo? Todos los datos completos de tu referencia APA. Entonces recuerda, debes de tener el nombre del autor, el año de publicación, el nombre del artículo, en dónde se publicó, si es un libro, si es una revista, si es un documental, el país y obvio la editorial, quien lo publicó. Entonces, tener mucho cuidado. Aquí no vas a encontrar todos los datos de publicación. Entonces, ahí te va Andrés y obvio va para todos. Ya encontré algo, me gustó mucho, excelente. Yo debo de revisar precisamente todos los datos que conforman precisamente referencia APA. Y conforme voy escribiendo, ahora sí voy a dejar de compartir lo tuyo, me voy al apartado que incluso ya lo tienen ustedes, que tiene que ver precisamente con las referencias. Entonces yo por aquí estoy escribiendo, termino mi idea y tengo que ir a referencias y entonces aquí pongo mi referencia APA. Para aquellos, obvio, que ya olvidaron qué cosa es la referencia APA, ahora sí volvemos a lo mismo. Con anterioridad ya habíamos estado manejando este pequeño manual y en la parte final habla precisamente de cómo debe de hacerse las referencias, las citas, bueno, no, las referencias APA, que queden precisamente como estas, sin que incluso ya les doy la fórmula y les coloco un ejemplo de cómo deben de quedar. Entonces, ahora sí, ustedes pueden consultar presentaciones en internet, pueden consultar cualquier documento, correos electrónicos, programas, videos, documentales, pero repito, busque que tengan, que ustedes cuenten con esta información. Julián, te escuchamos. Profe, ¿y cómo se quedaría una referencia cuando no tiene fecha ni autor? Ah, perfecto. Pero, Digamos que digamos, sí, que encontraron un documento que les encantó. A ver, nada más déjenme. ¿Están viendo un Word? Es pregunta. ¿Están viendo un Word? estamos viendo lo del formato APA de usted. Ah, perfecto. Entonces, ahorita vamos a ver. Compartir, que sea pantalla. Ahí está, ya debe estar viendo. Entonces, imagínense que sí, me encontré un texto muy bonito, pero no dice quién es. Entonces, ¿cómo quedaría la referencia?
S. A. Que significa sin autor, abren paréntesis, bueno, dejan el espacio, S. F. sin fecha, punto, nombre del artículo, punto, obvio también recuerden la ortografía, nombre del libro o de la revista, punto, y obvio, dependiendo si es un libro, el país, la editorial, si es una revista, el número, el volumen de la revista, etcétera. Pero qué bueno que haces esta pregunta. Cuando encuentren información muy bonita, pero no tiene esos datos tan importantes como el autor y la fecha, muy probablemente la fuente en donde ustedes lo encontraron haya sido plagio de otro lugar. Entonces no es recomendable que tengan citas de este tipo. No es recomendable. pero sí las podemos poner. Sí, pero el problema sería como las citas. Y en ese caso, por ejemplo, que nos gustó y queremos ponerla, ¿cómo podríamos hacer para buscar la real o poder sacar los datos? Perfecto. Entonces, ahí ahora sí es un pequeño, ¿cómo podríamos llamarlo? Un pequeño truco. Entonces, digamos que algo me gustó. Lo selecciono y lo busco precisamente en mi buscador. Es que ahí no seleccioné la herramienta adecuada. Aquí estás, perfecto. Ahí está. Entonces, lo que tengo que hacer es darme la tarea de buscarlo, ahora sí, manualmente. Entonces voy al buscador, lo pego, enter, y entonces me va a aparecer precisamente de dónde pudo haber salido. Pues también tengan mucho cuidado, ya creo que se les había mencionado en otras materias. Todos aquellos que tengan .com no son muy fiables para sacar información. Buscan el .org, el .edu, son las más recomendables. Entonces, para que vayan teniendo mucho cuidado. Julián, te escuchamos. Profe, ¿qué tan recomendable es para buscar información para la tesis en Google Académico? Mira, qué bueno que haces esa mención. Es muy bueno. De hecho, ahorita vamos a ver. Es que esa materia la di en otro grupo. Está Google Academic. Perfecto. Entonces, sí háganlo. Por ejemplo, deserción escolar, se me ocurre. O estudiantil, se dieron cuenta. Aquí solamente ustedes utilícenlo bien. Entonces, aquí les va a dar la clave. PDF es un documento. HTML, pues es una página, una dirección. Incluso aquí le está diciendo, ¿no? De dónde viene. De Reino Unido, de Colombia, de México, si es una organización. Entonces, ahí nada más vayan teniendo cuidado. Sí es una buena opción, incluso hasta a veces les ayuda, porque hay algunas versiones que dicen, bueno, está siendo citado por tantas personas, incluso ya puedo decir, bueno, pues a lo mejor esta referencia no me sirve mucho, porque ya ahora sí está muy choteada, está muy conocida. Por ejemplo, esta de educación, deserción escolar, integración laboral juvenil, ha sido citada en 155 trabajos. O sea, a lo mejor a mí me conviene esta, que solamente tiene 89, pero obvio, debo de empezar a buscar, debo de comparar. Y que incluso aquí ya me está diciendo, bueno, sí cuenta con los autores, sí cuenta con el año. O sea, voy a nada más cuestión de que se echen un vistazo. Voy a abrir solamente una para checar. Y obvio, tener mucho cuidado. Hay algunas páginas que ya caducaron para que no se desilusione. Entonces, ya nos queda un minuto, pero les voy a explicar qué es lo que deben de hacer para comenzar ya a revisar la próxima semana. Si lo tienen antes, mucho mejor, pero de todos modos, la próxima semana nos va a dar un tiempo para seguir trabajando. Pues vamos a ya trabajar de lleno, nos vamos a ir de lleno precisamente con la construcción de su planteamiento del problema. ¿Qué es lo que deben de hacer? Pues ya deben de tener por lo menos 2 cuartillas de su planteamiento del problema.
que ya empiecen a describir los elementos que nos hacen pensar que hay un problema y desde luego también ya tengan a la mano una o dos definiciones operativas. Y antes de que nos metamos con la delimitación del tiempo y el espacio, ya deben de tener algo escrito. ¿Sí, Julián? Profe, entonces, en teoría, a partir de este momento, usted ya va a ser quien, por así decirlo, nuestro tutor que nos va a ir ayudando para ir realizando nuestra tesis. Ah, mira, interesante. No de forma oficial, porque eso debe de estar acompañado con un documento. Entonces, ahorita ustedes considérenme como su asesor, ¿cómo le llaman? Asesor técnico. Entonces, yo me voy a ocupar precisamente de las cuestiones de cómo están presentando el escrito, no que está escrito como tal, pero sí, pueden considerarme como su asesor técnico. Y en un futuro lo podemos tomar como un asesor ya. Sí, sí, digamos que sí, está abierta esa posibilidad. ¿Sí? Muy bien. Y obvio, no se olviden, yo por aquí estoy escribiendo y también estoy colocando o ya estoy haciendo, perdón, mis referencias APA, para que no se me olvide, porque luego es un trabajo doble. Ya me entregan el trabajo bien bonito, pero sin ninguna referencia, y entonces lo regreso. Ajá, ¿y tus referencias? Pues es que no las hice. Pues adivina qué, pues ahora hazlas. Y entonces están trabajando doble. Entonces eviten eso. Entonces, si no hay más preguntas, más comentarios, estamos por terminar nuestra sesión del día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Ah, Andrés, escuchamos. Profe, entonces, que no, volviendo, entonces,